¿Sabías que la contaminación del aire no se queda solamente en tu pulmón, sino que penetra en tu torrente sanguíneo y puede dañar tus arterias? Bueno, pues quédate y en este video te voy a explicar la ciencia de cómo una partícula invisible de la contaminación del aire es tan letal que puede penetrar en tu torrente sanguíneo y dañar el endotelio vascular, llegando hasta el punto de poder producir un infarto agudo del miocardio. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy el doctor García Villarreal, este es su canal Salud y más. Si estás interesado en conocer el cuerpo humano más allá de lo evidente, estás en el lugar correcto. Este es un espacio que tenemos destinado para tratar desde los avances más recientes de la medicina moderna hasta las historias más fascinantes y quizá desconocidas que han forjado nuestra ciencia médica. Pero antes de continuar, yo quiero pedirte que te suscribas para que seas parte de la comunidad Salud y más, actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y YouTube te pueda avisar cuando subamos nuevo contenido, así como también que le des like al video. Esto nos ayuda en una forma inmensa y hace posible seguir trayendo esta información veraz y de calidad en forma gratuita para todos ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Bueno, en el video anterior explicamos qué es la contaminación del aire, qué contienen las partículas de 2.5 micras o menos. Hoy vamos a ir un paso más allá. Hoy vamos a explicar cómo estas partículas y el contenido de las mismas pueden terminar dañando tu corazón y produciendo desde infarto agudo del miocardio hasta embolia cerebral, arritmias cardíacas y otros desperfectos en el cuerpo humano. Y no es exageración, es simplemente fisiología pura. Recordemos que hoy en día la contaminación del aire debe de ser considerado, de hecho lo es, como un factor de riesgo cardiovascular mayor a la misma altura inclusive que la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, entre otros. Pero vamos paso por paso. Cuando inhalamos aire contaminado, ya lo habíamos explicado que comprende la mayor parte de este aire es gas normal, pero hay un 0.01% que contiene gases tóxicos y material particulado. Especialmente hablando del material particulado, recuerden ustedes que hay material de tres tipos. Bueno, hay de más, pero estos son los que nos interesan. Para que se mantenga una partícula suspendida en el aire, ya dijimos, tiene que medir menos de 30 micras. Entonces lo podemos subdividir este material para nuestros fines en partículas de 30 hasta 10 micras, luego de 10 micras hasta 2.5 micras y finalmente las más letales para nuestro caso es de 2.5 micras o menos, porque son las que penetran al torrente sanguíneo, no porque las demás no causen daño, claro que lo causan, pero estas precisamente, las de 2.5, son las más peligrosas para el caso que estamos hablando. Pero, ¿qué pasa una vez que la partícula 2.5 entra en el sistema respiratorio? Bueno, pues habitualmente no se eliminan a través del fisura de la nariz, pueden pasar también inclusive más allá de los bronquios y bronquiolos y llegar hasta el alvéolo pulmonar. Y aquí pasa un detalle muy interesante. Recuerden ustedes que el pulmón no está diseñado para eh, filtrar estas partículas contaminantes, está diseñado para una función de intercambio gaseoso. Entonces es por eso que las partículas aquí tienen una doble actividad. Es decir, número uno, llegan y producen una inflamación de la membrana alveolo capilar. Y entonces se liberan sustancias que modulan la inflamación. Y estas sustancias atraviesan la barrera alveolo capilar, entran en el torrente sanguíneo y mandan la señal para una inflamación a lo largo de todo el organismo, a lo largo de todo el sistema vascular. Además, ahí localmente también crean una inflamación estas partículas de 2.5. Y a partir de aquí,
vamos a entrar en un punto bastante crítico porque la explicación no es fácil, pero básicamente estamos hablando de lo que se conoce como estrés oxidativo, que no es más que un desbalance entre la producción de radicales libres y la eliminación de los mismos. Miren, normalmente el cuerpo humano produce radicales libres. Estos básicamente son de tres tipos. Número uno, tenemos el anión superóxido, tenemos el peróxido de hidrógeno y número tres, el más letal, el radical hidroxilo. Cada uno con sus diferentes fases de formación, etcétera, etcétera, reacciones tipo Fenton, en fin. Ya después veremos en más detalle estos mecanismos y yo creo que vamos a tener que producir un video específicamente para explicar la vía bioquímica, la vía biológica de cómo sucede todo esto y termina en un ataque a los lípidos del sistema vascular y que puede producir un infarto agudo del miocardio, entre otras cosas. Pero volviendo al tema, les decía yo que aquí se habla de lo que se denomina como ROS, o sea, Reactive Oxygen Species, especies reactivas de oxígeno, que son básicamente estos radicales libres. Como les decía, cuando hay un desbalance y la producción, que esto lo causa la contaminación, es mayor a la eliminación de estos radicales libres. Hay un superávit de radicales libres para que lo entiendan más fácil, entonces esto se conoce como estrés oxidativo. Y estos radicales libres, en resumidas cuentas, por sintetizarlo de alguna manera, buscan desesperadamente electrones. Entonces en esta búsqueda se llevan de encuentro y dañan células, dañan proteínas, dañan enzimas y también inclusive van y atacan al DNA de la célula. Y esto produce más inflamación. Entonces aquí entramos en un círculo vicioso que termina con la destrucción celular y, entre otras cosas, también el ataque a los lípidos de baja densidad y esto los modifica y los hace susceptibles a que se forme la placa ateromatosa. Pero esto lo vamos a explicar más en detalle un poco más adelante. Recuerden ustedes, amigos, que la partícula 2.5 micras o menos, entre otros componentes, tiene metales trazas que ocupan el 5% de la misma. Habitualmente están adheridos en la superficie. Y estos están representados, pues básicamente por el hierro, el cobre, el plomo, el níquel, vanadio, cadmio, manganeso, entre otros. Y estos tienen la particularidad de que reaccionan con el peróxido de hidrógeno, normalmente producido en el cuerpo. Y aquí yo quiero especificar algo. A pesar de que se considera como parte del ROS, el peróxido de hidrógeno se produce normalmente en el cuerpo, como resultado de la acción de las mitocondrias, en fin, alguna de las funciones de este peróxido de hidrógeno es que está destinado a destruir los microorganismos, por ejemplo, que entran a nuestro cuerpo. Pero la particularidad de estos metales trazas es de que reaccionan violentamente con el peróxido de hidrógeno, una reacción que se llama reacción de Fenton o tipo Fenton. Entonces, el resultado final es de que le quitan un electrón y se produce agua más un radical hidroxilo. Y este radical hidroxilo tiene muchas funciones, entre ellas, ya lo mencionaremos en más detalle posteriormente, es de que oxida al colesterol de baja densidad y entonces lo hace propenso a la formación de células espumosas, en fin, etcétera, etcétera. Y el resultado final es de que se empieza a producir la placa ateromatosa. Y entonces tenemos, bueno, la reacción tipo Fenton es solamente una de las muchas que producen radicales hidroxilo, pero la parte importante en la que debemos de señalar, principalmente en esta plática, es de que este estrés oxidativo ataca de varias maneras. Una es precisamente la formación del LDL que lo oxida y entonces este pues ya no se puede eliminar tan fácilmente y entonces viene una serie de procesos que ya lo explicaremos en otro video que acaba con la formación de una placa aterosclerótica o si ya existe alguna la puede complicar. Eso por un lado. Por otro lado, existe también evidencia de que este estrés oxidativo aumenta la actividad de las plaquetas como es la adhesión o la adhesividad plaquetaria y el efecto
trombolítico que normalmente hay en el cuerpo, eliminar los coágulos, pues eso está disminuido. Entonces el resultado final es que la sangre está más espesa, más propensa a formar coágulos. Si juntamos todo esto, pues entonces está ahí la situación bastante propensa para que pudiera pasar algún infarto del miocardio, o inclusive si esto pasa en las carótidas y se fragmenta un coágulo, pues entonces tenemos una embolia cerebral. Y esto, mis queridos amigos, pues pasa sin que nos demos cuenta, no produce dolor, cuando menos en estas etapas incipientes, sucede sin que nos enteremos, eh, seguimos respirando, caminando, haciendo nuestras actividades, vamos al trabajo, quizá hagamos ejercicio y no nos damos cuenta de que, sin embargo, esta contaminación pues es un golpeteo constante a nuestro sistema cardiovascular. Mientras sigamos viendo a la contaminación del aire como un problema exclusivamente ambiental, estaremos ignorando uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, y quizá estaremos ignorando una de las principales causas prevenibles de infarto agudo del miocardio y embolia cerebral. Y no, esto no es ideología, esto no es activismo, esto es biología, esto es medicina. El respirar no debería de ser un factor de riesgo. Muchísimas gracias por el favor de su atención, pero antes de irnos, recuerden ustedes suscribirse a nuestra comunidad Salud y Más, activando también la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, así como también darnos tu like. Esto nos ayuda a que el algoritmo de YouTube pues pueda hacer llegar a más personas esta información veraz, esta información correcta, y como ya sabemos, este tipo de información puede llegar a salvar vidas, la mía, la tuya o la de algún ser cercano a nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias. Esto fue Salud y Más, y yo soy el doctor García Villarreal. Nos vemos en la próxima consulta.